al sur, extremo sur del Ecuador. Estamos en la pequeña ciudad de Valladolid. ¿Qué hacemos acá? Nos trajeron muchas cosas. Una fue la lluvia, intentamos escaparle un poquito y al fin encontramos un poco de tranquilidad, un par de días secos. No sabemos qué vamos a hacer, estamos intentando salir, pero quedan muchísimos kilómetros de ripio hacia el sur, hacia Perú. Así que en este video te vas a enterar cómo sigue la aventura con Rodando por ahí. Y ya estamos dándole la camioneta a Leo y controlando que todos los fluidos y todas las cosas estén bien. Por suerte vamos bien. Hemos hecho un camino de ripio, la verdad bastante complicado, pero vamos avanzando. No sabemos todavía a dónde ir, tenemos que ponernos a deliberar, pero bueno, se acercó Leo a curiosear la camioneta y le estamos dedicando tiempo para que la vea y demás. Quizás estamos acá plantando la semilla de un futuro viajero, ¿quién lo sabe? ¿Qué hacer? ¿Para dónde ir? Ahí. Eso. Ahí está. ¿Qué tal, Te quedó, pero sí. era para vos, Leo. Pintada, Sí. Y te queda bien ese color. ¿Qué es lo que más te gustó? ¿Ves? ¿El refri? Sí. Leo no para de hablar un segundo. Habla de charlar tanto. Sí. ¿Te viento, digo? Sí. ¡Uy, qué rico! Gracias, rico, Leo. Hermano. Sí, rico. Tan recaliente, las quiero morder, pero me parece que me voy a quemar el diente, ¿no? ¿Estas son tus favoritas? Sí. No. Listo, Leo. Gracias por compartirnos. Ahora cuando vamos andando la vamos a comer. Sí. Vamos a probar las empanadas de viento, un clásico ecuatoriano, porque no tienen nada de esto. ¿Cómo las harán, no? Para que queden así infladitas. Mostrá. No tienen nada, tienen como... Deberían tener queso, pero a mí nunca me tocó ninguna con queso. Y ya la segunda que se está comiendo. Leito nos regaló 2, y entre 3 y vos ya estás ahí con la segunda. No, Pero son pesadas. Sé que vas a comer una sola. Ah, bueno, gracias. Me está cuidando entonces, por él. Che, qué rara que viene la ruta. Hasta Puerto Misaguayí llegó nuestro plan. Hasta ahí la ruta más o menos sabíamos qué puntos tocar y demás. Y a partir de ahora ya esto es pura sorpresa. O sea, ¿qué pasa cuando no hay plan? ¿Qué pasa en esta vida viajera cuando uno va a donde el instinto y el corazón lo lleva? ¿O venimos nosotros raros? Vamos haciendo un resumen de lo que fue estos días porque no lo han notado, pero nos hemos tomado un descansito. Hemos dejado de filmar una semana larga. Sí, o sea, fue muy escueto lo que íbamos filmando. Otra vez que haya sido tan cerrada la niebla. Vamos en segunda regulando y aún así vemos, no sé, 5 metros por adelante. Ya estamos alcanzando los 2000 metros sobre el nivel del mar, 2000 metros de altura, y
Venimos hablando muy poco porque venimos los dos ahí. De ratos había inspiración, entonces agarrábamos. Cero, no tiene nada. Pero son ricas. Y por otros momentos era como, bueno, estábamos muy, como se dice por ahí, estábamos en una, ¿no? Ahí como recalculando. De pronto después de estar 5 semanas arriba de la montaña, de haber estado en paisajes tan amplios, tan en esa soledad, esa introspección, en esa conexión natural que daba la montaña, de pronto bajamos de nuevo y llegamos a la ciudad de Cuenca y fue ahí como un atropello de civilización. ¿Hace cuánto que no estabas atorado en el tráfico? Demasiado tiempo, gracias a Dios. Pero nos tocó en Cuenca, no sé, miles de kilómetros, no sé. En Bogotá es la última vez que... Creo que sí. O sea, realmente creo que es Bogotá. Hace muchísimo tiempo que no estábamos en una ciudad, y creo que si había una ciudad a la cual no podíamos dejar de volver, era a Cuenca. Una de las ciudades más lindas que hemos conocido en estos 4 años y medio de viaje, así que de verdad que estamos muy contentos. Ha sido súper sencillo ingresar, es bien organizada nuestra querida Cuenca, así que aquí es donde vamos a estar durmiendo por hoy. Estamos estacionados justo enfrente de la Facultad de Odontología y la verdad es que lo que hoy tendríamos que hacer es aprovechar a ir a recorrer, porque el clima ha estado lluvioso en todo el Ecuador y nos han dicho que hasta mayo se encuentra así, como súper lluvioso. Pero lo que nosotros tenemos que hacer es aprovechar el poco de sol que se filtra por todas esas nubes para trabajar. Y lo más difícil de todo fue la lluvia. Porque quisimos filmar en Cuenca, no nos salió, nos corrió la lluvia. Estar tantos días con los días nublados y permanentemente lloviendo también es como que deprime un poco, te querés quedar adentro de la camioneta. Nos hemos quedado sin electricidad, sin luz, o sea, ni siquiera podemos prender las luces de la casa, por eso se ve así oscuro. Son solamente las 9 de la mañana y esa nubosidad que ven afuera es la culpable de que no podamos tener electricidad. Lo último que teníamos lo agotamos en la edición del último video que viste, así que nada, estamos sin energía, viendo qué hacemos porque esto podría estar cambiando todos nuestros planes. Pero por ahora vamos a salir a disfrutar de un buen mate, un poco abajo de la llovizna que está viendo esta mañana, y para hacerlo gastar energía a Ettore. Creo que ya te los conté, pero no es la primera vez que estamos en Cuenca. Es una ciudad en la que siempre que hay que acomodar algo o hacer algún plan un poco más tranquilo, Cuenca es una de las mejores opciones. Así que sabíamos que en esta 4ª vez que estamos rodando por Ecuador íbamos a volver a Cuenca. Este parque es el Parque Paraíso en el que estamos. Es una cosa increíble, no solo por la prolijidad que tiene, sino como que el punto de unión, ¿no? De interacción, el punto donde vienen todas las personas, aquí los habitantes, los cuencanos, a disfrutar. Ella, Ettore, acá. Acá. Eso, sentada. Eso, tranquilo. Eso. Quieto. Dale. Entonces no salió video de Cuenca. Quizás un poco eso, ¿no? Como el clima de pronto empezó a socavar. No, pero espera que estoy hablando. Empezó a socavar en el ánimo. Durante muchos días no vimos el sol. Nuestro plan era quedarnos 2 semanas más en Ecuador y sin embargo ya estamos como a unos 100 kilómetros de la frontera porque nos fue corriendo la lluvia. Corroyendo. Y claro, y también como afectando ahí el ánimo, las ganas de hacer. El sol es importante, así que si hay sol donde estés, salí, aprovechalo y recargate de energía porque realmente esta vez nos pegó y nos pegó duro.
que la nube nos sigue a nosotros. Hace 20 minutos que llegamos y ya se largó a llover. El lugar es precioso. Miren lo que es acá. Pudimos estacionar muy cerquita del río, pero está imposible con esta lluvia. Un poco ya a mí me está afectando el ánimo, ¿viste? Cuando ya ves tanta lluvia, tanta nube, tanto ahí, como que empezás a querer dormir todo el tiempo. Esto de tener que andar moviéndose a cada rato, forzados por el tema de tener que trabajar y seguir, afectó. La compu requiere mucha energía y 2 videos a la semana requiere al menos 4 o 5 de la compu prendida durante todo el día, por lo que era casi imposible ni siquiera cumplir con la rutina de trabajar a diario. Sí, de a poco es como que se nos empezó a trastocar nuestra rutina diaria y te ponías a trabajar y ya se cortaba la energía porque no había sol, entonces bueno, nos obligaba a seguir avanzando. Lo que decidimos entonces fue avanzar rumbo sur. Al fin se puso como queríamos, no hay indicios de lluvia y empieza a sentirse el calor. Vamos a ver dónde terminamos durmiendo hoy. Después de las últimas semanas, no saben lo agradecidos que estamos de ver un poco de sol, pero la realidad es que necesitamos terapia porque vienen siendo días súper revolucionados. Guille se queda haciendo su terapia limpiando la camioneta, dejándola a punto para todo lo que se viene. Y yo me voy con el compañero, con mi fiel compañero, a hacer una caminata. Cada uno con su modo de relajarse, ¿no? O sea, él con sus quehaceres, de camionetas y demás, y yo caminando un poquito. Vilcabamba, tuvimos un día de sol, que lo aprovechamos. Yo salí a caminar, me metí en un río y vos, Guille, creo que te quedaste haciendo cosas de la camioneta, lavándola y demás. Ordenándola, limpiando un poco. Un poquito cada uno en la suya. Hemos llegado a la plaza principal de Vilcabamba, un pueblo súper tranquilo. Realmente hemos tenido la noche de poder dormir que necesitábamos para recargar fuerza, y acá me voy a quedar un ratito aprovechando el wifi que tienen público. Tengo solo 20 minutos de wifi, que es lo que se te habilita creo que por día. Así que voy a hablar con mi mamá, voy a ver la ruta de los 2 lugares que quiero ver ahora y responder un par de consultas en Instagram, que si no nos seguís tenés que seguirnos en Instagram, porque también ahí estamos compartiendo día a día y otras curiosidades que aparecen en videitos cortitos que quizás no mostramos tanto acá en los videos de YouTube. Esta es mi vista desde el banco, tenemos la iglesia, miren qué bonita, los niños que están saliendo del colegio. Bueno, acá el trípode, que es con lo que voy a estar filmándome. Y Ettore descansando un poquito, ¿sí? Ahora que se nos fue un poco el sol. Sí. Ya vamos a caminar, ya vamos. Ya se pone impaciente, se quiere ir. Súper prolijo todo, se ve o sea, prácticamente nada de basura por la calle. Tenemos aquí en la plaza todos los negocios principales, miren qué prolijos. Un Ettore feliz y un poco sucio. Y aquí, bueno, el cartel. Típico cartel diciendo que estamos en Vilcabamba. Vamos entonces nosotros para allá. Vamos, Ettore, vení. Llegar a Vilcabamba es un poco ya estar palpitando la despedida. Entonces es como un poco por eso lo que les decía al principio de que necesitaba terapia, venir a caminar, recorrer un poco, gastar energía como para centrar un poco las emociones. Se viene un país, se viene Perú, cruzar frontera, se viene un cambio de etapa, se vienen otros proyectos que estuvimos hablando estos días con Guille. Entonces, bueno, un poco que las emociones están ahí como a flor de piel. Encima el clima no nos estuvo acompañando
y de alguna manera siento como que Ecuador nos está echando. Miren este cartel que encontré. Es una foto del señor Miguel Carpio Mendieta a los 127 años. Ahí está el señor Miguel. Increíble, así que ya saben, si quieren vivir un montón, se vienen acá a Vilcabamba. Este supuestamente es un camino atajo que nos conecta al lugar que vamos a ir. Y lo que más me interesó de este lugar, obviamente, es que estamos caminando al lado del río. ¡Oh, es muy lindo! Bueno, lástima que han dejado basura ahí. Pero miren esto. El secreto de Vilcabamba es que la gente aquí en los alrededores vive muchísimos años. Se han reportado muchos casos de personas que viven más de 100 años, no quizás muy cerca del pueblo, aquí del casco donde estamos, sino quizás a las afueras, ¿no? Y se debe, además del clima, la temperatura, la calidad del agua. Porque dicen que tiene minerales, hierro, zinc, que la hacen muy beneficiosa para la salud, y estas personas que llegan y superan a los 100 años, incluso les han hecho chequeos del corazón y están en perfectas condiciones. No aguanté mucho, realmente está muy fría, pero dicen que el frío hace bien en el cuerpo. Y de verdad, no estoy mintiendo, me siento así como más, así enérgica. Y después dijimos, bueno, ¿qué hacemos? De alguna manera pareciera que Ecuador nos está diciendo, bueno chicos, es momento que sigan camino. Es como cuando ya llegaste a esa edad que tus papás dicen, bueno, este pibe tiene que salir de irse a vivir solo. Bueno, Ecuador nos está invitando a que nos vayamos. Entendimos todas las señales, así que acá estamos. A unos 50 kilómetros de la frontera con el Perú. Ahí un mandarina, ¿quieres mandarina? ¿Mandarina? Sí. ¿Qué vale, vecino? $1. $1. ¿Mucho? No, necesito cítrico ya. Buenas tardes. ¿Cómo le va, vecino? Acá tiene. 12 tengo. Gracias. Ya. Que Que ande tenga buen bien. día. Ya. No, pero es un ¿Eh? no, camión. No, quédate acá. Mal. No, le falta calor al... Como al aceite para que... Es tan inestable el terreno que en la ruta hay
tramos que solamente la calzada pasa un solo vehículo, y miren con el tipo de vehículos que compartimos la ruta. Estamos entre derrumbes, buses gigantes y este barro que por rato se vuelve bastante patinoso. Última carga que vamos a hacer de combustible. ¿Qué estamos? Como a unos 20 kilómetros del punto del pueblo donde tenemos que decidir si vamos a cruzar hoy a Perú o nos quedamos un día más en Ecuador. Y esta es la última estación de servicio que hay de aquel lado. Bueno. Adiós, combustible barato. Te vamos a extrañar mucho. Ah, no puse. ¿Estás sirviendo vos? Estamos atravesando un pueblo llamado Zumba. Es el pueblo, el último más grande de lo que queda de ruta. Ya después van a ser caseríos muchísimo más pequeños, al menos por lo que pudimos ver en el mapa. Hay que comprar algo, porque creo que este sería el momento. Avena polaca. Bueno, si cruzamos un almacén, de pasada nada más, mientras queremos, vemos si hay. Un medio de transporte muy utilizado por aquí es este tipo de camiones transformados en buses. No solamente es para los locales, así, los adultos vamos a decir, sino que también hemos visto que trasladan a los niños que salen del colegio. Ahí bien para estos caminos destapados. La chiva, la auténtica chiva. Se ve así medio borroso porque tenemos que tener las ventanas un poco cerradas y hay tanta humedad que nos estamos acá, ¿cómo se dice? Y llegamos a un control, a ver. Hola. ¿Cómo le va? Atrás. Yo abro. Por el otro lado. A la cucha. Dale, a la cucha. Muy bien. La casa completa. Sí. Cocina, refri, sillón cama. Y ahora vamos a dormir seguro en Pucapamba. Y ahí mañana ya cruzar. ¿Listo? Muy bien, qué guardián. Atrás que tengo que pasar yo. ¿Listo? Gracias. Leo. Y nosotros seguimos por... O sea, no se nota, pero es como que estamos justo sobre un filo. O sea, para allá hay precipicio, para allá hay precipicio, y nosotros ahí avanzando derechito. Sería buenísimo filmar con el dron, pero por la lluvia no nos deja, pero nos ven unas imágenes increíbles. Hubieran sido las últimas buenísimas imágenes de Ecuador. Quizás tengamos una chance en los kilómetros que nos quedan después del pueblo, pero... Mañana a la mañana, pero lluvia. Algo que hemos visto en todas las rutas a lo largo de Ecuador es que por más que el camino sea pequeño, secundario, terciario o principal, siempre hay personas trabajando al costado de la ruta para que esté así de prolijo, limpio, despejado. La verdad que es un lujo recorrer Ecuador. Yo creo que si no mantenés esta ruta un mes, o sea, queda desmantenida. Creo que la explicación más sencilla sería por eso. Pero también es porque queda bonito. Igual sí lo vimos en todos lados. Sí, pero es Ecuador, o sea, deja un mes el pasto ese crecido. O sea, se te cierra.
Fíjate. Bueno, Ya acomodados, esta va a ser nuestra última locación, nuestro último lugar donde dormir, el último vecindario ecuatoriano, vaya uno a saber hasta cuándo. todo esto es lo que hicimos de Ecuador. Es para registrar nuestra salida de Ecuador. Rodando por ahí, se despide de nuestro querido Ecuador. ¿Qué te agarra? Me agarra. Por allá tenemos, a ver si este lado se ve mejor, el río Chinchipe, que es el límite natural entre los países. Entonces, primer paso, migraciones. Primero entran las personas, después las cosas. Lo más que se puede. Estamos avanzando por Perú. ¿Podés ¡Ya creerlo? estamos en Perú! ¡Va!